Hola a todos, bienvenidos a la segunda cápsula que vamos a tener para trabajar la unidad 3 de las habilidades analíticas del pensamiento. En este caso, chiquillos, lo que vamos a hacer hoy día es ir trabajando en base al mismo tema que ustedes ya escogieron durante la semana móvil que acaba de pasar, que ustedes entregaron hoy día en la tarde su trabajo. Vamos a continuar con los otros pasos que nos quedan para la bitácora y posteriormente vamos a dar algunas indicaciones generales del trabajo. Entonces hagamos un pequeño repaso primero. Nosotros conversábamos la semana anterior acerca de la importancia de analizar detenidamente cada uno de los conocimientos que nos están llegando. Cada uno de nosotros tiene distintas formas de analizar la información. Sin embargo, lo que se plantea en el pensamiento analítico es que para hacer este análisis correctamente existen 7 pasos que nosotros tendríamos que seguir para poder hacer un trabajo exhaustivo en ese sentido. Nosotros esta semana, que recién acaba de pasar, trabajamos con los 3 puntos iniciales que son los más sencillos. Tema, problema e hipótesis. Recordemos entonces que cada uno de estos pasos que nosotros vamos viendo nos plantea una pregunta. Entonces, para tema, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cada uno de ustedes acá escogió una temática que, si bien podría haber sido de una de las noticias que yo les adjunté en el aula, como también podría ser una que ustedes escogieron. Ahí cada uno va a ir teniendo los mejores, los temas que más le acomoden según sus intereses. Hay temas muy populares que están trabajando en los otros cursos, como son el acoso callejero, la homofobia, el abuso, la violencia infantil o la violencia en el pololeo, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes mencionan el tema particularmente. Estamos hablando de violencia en el pololeo, por ejemplo. Ya, listo. ¿En qué consiste la violencia en el pololeo? ¿Qué cifras tenemos que nos pueden ir apoyando? Luego, el problema. A ustedes, ¿qué les preocupa acerca de este tema? Que en este caso, el ejemplo que yo estoy usando, ¿qué me preocuparía a mí con mi grupo acerca de la violencia en el pololeo? Me preocupa que cada vez las relaciones son más violentas y que por lo tanto tienen un límite que acepta mayores premisas respecto de lo que puede o no hacer el otro. No sé, insisto, es un ejemplo y cada uno de ustedes lo tiene que ir acomodando al tema del cual están hablando. Luego la hipótesis. La hipótesis, chiquillos, es una afirmación respecto del problema que ustedes ven. Entonces, esta afirmación siempre tiene que darnos 2 alternativas de respuesta. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? O sí o no. Pero no puede ser una pregunta abierta, como por ejemplo, ¿por qué se produce la violencia en el pololeo? No, eso es una pregunta que da para muchas respuestas. En cambio, si yo digo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que la educación sexual en Chile incorpore el respeto que existe en las relaciones amorosas desde, no sé, los 12 años, ya, súper. ¿Estoy o no estoy de acuerdo con eso? Quizás sí, porque me parece que la educación sexual es un tema que tiene que comenzar desde una edad muy temprana, o quizás no, porque eso es algo que tiene que quedar en manos de los padres. Se fijan, entonces ahí hay 2 posturas que los equipos van tomando en el fondo. Luego, y es lo que vamos a trabajar el día de hoy, viene el trasfondo. El trasfondo, chiquillos, está referido a, vamos a ir acá para verlo mejor. Ahí están las instrucciones del trabajo, el tema, el problema, la hipótesis y el trasfondo. El trasfondo es la información base que yo tengo para poder analizar todo el problema que estoy planteando. En este caso, lo que
el trasfondo hace es investigar acerca del mismo tema. Entonces, en ese sentido, queda a labor del grupo investigar qué es lo que ustedes están planteando como un problema. Recordemos entonces que el tema se inicia a partir de una noticia contingente que ustedes tienen, que ustedes seleccionan. Sin embargo, el trasfondo no puede quedar solo en esa noticia, sino que tiene que ir más allá de lo que se está mencionando en ese punto particularmente. Entonces, acá nos dice, es lo que está detrás, la base de algo, es el marco de referencia, sería como un marco teórico, ¿ya? Donde ustedes especifican algunas definiciones, por ejemplo, algunas posturas que se permiten en el país o toda la información que para ustedes como equipo resulta relevante. Y en este punto es súper importante, chiquillos, que ustedes vayan citando las páginas que en este caso o los libros que van a buscar como referencia, porque recuerden que finalmente la bitácora se presenta en un PPT o en un Prezi, como ustedes quieran, y tiene que estar la bibliografía asociada. Por lo tanto, cada información que ustedes rescaten tienen que citarla en Norma App, no se olviden, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Hay 5 puntos de vista, que aquí depende mucho, chiquillos, del tema que ustedes hayan seleccionado, por lo tanto no piensen que tienen que necesariamente mencionar los 5, quizás van a mencionar 3 de los 5 o 4 de los 5, generalmente son 4, ¿ya? Pero intenten seleccionar el trasfondo, es decir, el marco de referencia desde los distintos puntos de vista para que podamos tener una amplitud de conocimiento. Ya la idea es que en el análisis del pensamiento, que es lo que nosotros estamos trabajando ahora, exista la mayor cantidad de información posible, porque de esa manera podemos ir teniendo una postura mucho más consistente respecto de lo que estamos planteando. Luego, lo que nos corresponde trabajar esta semana también son los argumentos. Entonces, los argumentos, ¿en qué me baso yo para pensar así? Los argumentos, como todos sabemos, son las razones que nos impulsan a dar consistencia a nuestro punto de vista, ¿ya? Entonces, en este caso, los argumentos dan esta base en la cual yo opino acerca de este tema. Sin embargo, esta opinión es en base al punto anterior, que es el trasfondo, ¿ya? Entonces, los argumentos siempre van con una base teórica. Entonces, estructura básica de un argumento. La afirmación, ¿en qué me baso yo para pensar así? Bueno, en países desarrollados como Holanda, la educación sexual comienza a los 8 años y los índices de violencia en el pololeo son menores, son muy, pero muy bajos en relación a nuestro país. Esa sería mi afirmación. Luego, siguiente paso de la estructura del argumento, la base teórica o la justificación de este argumento, donde yo voy dando a conocer desde dónde obtuve esta información y cuáles son las estadísticas que me indican, por ejemplo, que esto es así. Y por último, siempre, chiquillos, hay que citar qué es lo que, desde dónde ustedes están obteniendo esta información. Perdón. Alergia. Luego, ejemplo, paso 6 de nuestra bitácora. ¿Puedo dar un ejemplo? Por supuesto, voy a poder dar un ejemplo porque ustedes se basan en una noticia, ¿ya? Su tema surge desde una noticia contingente. Entonces, cuando yo digo si puedo dar un ejemplo, estoy diciendo en el fondo que puedo dar una evidencia de lo que yo estoy mencionando como un problema. Aquí ustedes tienen que buscar el mejor ejemplo que se acomode al punto de vista que han adoptado, ¿ya? Eso se da particularmente en los argumentos. Cuando yo tomo una postura de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mis argumentos van en base a ello. Y, por lo tanto, el ejemplo que yo doy
tiene que ir en función a los argumentos que estoy mencionando. ¿Qué es un ejemplo? Evidencia que sirve para mostrar apoyo concreto a lo que se pretende probar, permite mostrar la coherencia de los argumentos propiamente tal y, por supuesto, tiene que ser un caso 100% real. No sirve que a la vecina, de una amiga, de la prima le pasó. No, tiene que ser un caso real. Entonces acá, ¿qué les sugiero yo? Un pequeño tip. Vayan a buscar información en noticias. Y en noticias seleccionen la que a ustedes más les parezca apropiada según su tema y según su postura. Entonces lo que pueden hacer acá es, además de mencionar y desarrollar este ejemplo, es mostrar, por ejemplo, el titular de la noticia que apareció en algún periódico o en algún sitio de reportajes y, por supuesto, citarlo. Ya, si lo sacaron de la tercera, de la segunda, por supuesto que tienen que citar desde dónde viene el ejemplo. Y por último, mis pequeñitos, el contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Exactamente lo contrario al ejemplo. Mire qué cosa más entretenida. Entonces acá, el contraejemplo es justo lo que va a usar en este caso el otro equipo, que en este caso es Fantasma, para refutar nuestro argumento. ¿Ya? Entonces, lo que hace el otro equipo, que insisto en este caso es Fantasma, es dar un contraejemplo que va a matar justo lo que nosotros estábamos diciendo. Va a intentar falsificar lo que nosotros estamos mencionando y por lo tanto va a dar cierta duda respecto de lo que nosotros podemos mencionar. Entonces, un contraejemplo, siguiendo con el mismo tema que hemos usado como ejemplo para esta clase, sería que en otros países que también son desarrollados, como Dinamarca, por ejemplo, la educación sexual comienza a muy temprana edad. Sin embargo, los índices de violencia en el pololeo comienzan también a temprana edad. Entonces, las relaciones amorosas de los adolescentes de 15 y 16 años ya cuentan con índices de violencia en el pololeo. ¿Se fijan? Entonces, el contraejemplo es justo lo contrario. Lo que justo no queremos que se mencione es el contraejemplo. ¿Ya? Y ustedes tienen que mencionar en este caso uno. Me voy a devolver. En el ejemplo también vamos a mencionar un caso, una evidencia que nosotros podemos mostrar, y en los argumentos vamos a mencionar 3 argumentos para validar nuestra postura de esa manera. Bien. Por último, y ahora sí que sí, terminamos con esto. Ustedes saben que la bitácora que nosotros estamos desarrollando la están haciendo en este momento en un documento que yo les adjunté en la primera clase. Sin embargo, ese documento, lo que tenemos que hacer finalmente es traspasarlo a un material para presentar, que en nuestro caso la presentación va a ser solamente el PPT o el Prezi, lo que ustedes quieran ocupar. Por lo tanto, tiene que ser un material de apoyo que sea muy consistente, chiquillos, ya, porque esa va a ser la evaluación que nosotros vamos a tener. Y para ello, lo que vamos a hacer es mencionar estos 9 pasos que contemplan, por supuesto, los 7 que nosotros hemos mencionado en la bitácora, y para ello entonces vamos a agregar la contextualización, es decir, desde dónde se origina la noticia o el tema que ustedes han seleccionado, y por último agregar las conclusiones que ustedes como equipo sacan para esto, ¿ya? Para ello entonces van a utilizar el material que tienen en la clase, ya que, han ido desarrollando en estas 2 sesiones. Lo que
vamos a entregar, chiquillos, en estricto rigor, esta semana es la bitácora, es decir, el documento en Word, la bitácora con los 7 pasos y el PPT, que va a ser un PPT borrador. Porque de esa manera yo voy a poder revisarlo para posteriormente poder darle algún tipo de retroalimentación al equipo, ¿ya? Por lo tanto, mientras más desarrollado esté el PPT o el Prezi que ustedes van a hacer, con mayor eficacia voy a poder retroalimentar el trabajo que ustedes me van a enviar, ¿ya? Entonces recuerden que tiene que ser un PPT bien desarrollado para que de esa manera pueda yo evaluarlo. Finalmente, esto se va a entregar el 19 de noviembre. Acá ustedes ven acá el calendario. Esto se va a entregar el 19 de noviembre, el Word y el material de apoyo para la presentación. Y el 26 de noviembre, chiquillos, que sería nuestra última clase, lo que vamos a hacer es entregar la presentación grabada para yo poder revisarla y de esa manera poder evaluar lo que ustedes han hecho. ¿Cómo se van a grabar? Muy simple. Cada equipo va a hacer la presentación como si yo estuviera en la sala con ustedes. Y de alguna manera, que ustedes ingeniosamente, pensamiento creativo, no se olviden, van a diseñar, se van a grabar, luego van a subir el material audiovisual a YouTube y me van a enviar un link para que yo pueda evaluarlos, ¿ya? Este paso lo hace solo uno de los integrantes del equipo y el video no tiene que durar más allá de 10 minutos. Ya por lo tanto es una presentación bastante breve en la cual ustedes sintetizan la información que están enviando. De esa manera, chiquillos, vamos a ir cerrando la unidad. En el aula virtual van a quedar más instrucciones para que ustedes se vayan guiando. Y por supuesto, si tienen alguna duda, me tienen que escribir para yo poder ir orientándolos y resolviendo cualquier tipo de duda que vaya surgiendo en el transcurso de la semana. En resumen, el 19 de noviembre van a entregar el Word y el material de apoyo, es decir, el PPT o el Prezi, ¿ya? Insisto, mientras más avanzado venga el PPT o el Prezi, con mayor énfasis voy a poder retroalimentar el trabajo que están haciendo. Y por último, el 26 de noviembre, plazo impostergable, porque yo ese día tengo que enviarle las notas al profesor Par, se entrega en la presentación en formato audiovisual. Ustedes me envían el link y yo les devuelvo la retroalimentación con su nota final. Eso es todo, chiquillos, por hoy día. Insisto, ante cualquier duda me tienen que escribir para yo poder orientarlos un poquito. Espero que tengan una buena semana y estoy atenta a sus comentarios. Un besito a todos.